Mis padres cancelaron mi fiesta de cumpleaños número 18 por el berrinche de mi hermana, así que me mudé, y vi cómo su mundo entero se derrumbaba sin mí. Acabo de cumplir 18 años hace un par de días, pero desafortunadamente, mis padres cancelaron mi fiesta en el último minuto porque mi hermana mayor, una mimada total, lo exigió. Para ser honesta, ella ni siquiera se suponía que estuviera aquí para la fiesta, y yo estaba realmente feliz por eso. Pero es mi suerte que el día en que se suponía que se iba, todos los vuelos se cancelaron por tormentas severas en el medio oeste. Se suponía que se iría a Nueva York 3 días antes de mi cumpleaños con un montón de sus amigas, pero por ahora tuvieron que posponer el viaje y ella ha estado extremadamente molesta por ello, lo que significa que mis padres han estado caminando sobre huevos a su alrededor porque realmente no quieren enfadarla. Quiero decir, no se atreverían, ella es la niña de sus ojos en nuestra familia, después de todo. Tanto es así que en la mañana de mi cumpleaños exigió que cancelaran mi fiesta porque si ella no podía divertirse, yo tampoco. Y por supuesto, mis padres ni siquiera lo pensaron 2 veces antes de enviar el mensaje a cada persona que había sido invitada. Y me enteré mucho más tarde, alrededor de la noche, cuando estaba esperando pacientemente a que llegaran todos los invitados. Pero nadie venía. Cuando finalmente les pregunté a mis padres por qué nadie había llegado, ni siquiera a las 7:00 de la noche. Finalmente me dijeron que habían cancelado la fiesta sin siquiera preguntarme por qué mi hermana estaba muy molesta y no pensaban que fuera correcto tener una fiesta, cuando ella estaba en ese estado. Fue entonces, cuando perdí completamente la paciencia y empecé a gritarles a mis padres porque era tan injusto. Mis padres siempre habían actuado de manera muy diferente con mi hermana, atendiendo a cada una de sus necesidades por encima de las mías y esperando que yo comprometiera y me adaptara toda mi vida. Siempre lo había hecho, pero esto era llevarlo demasiado lejos. Fueron mis padres quienes ofrecieron organizar mi fiesta de cumpleaños número 18 para mí, y habían invitado a todos mis amigos y familiares para tener una gran celebración. Y ahora habían cancelado todo sin siquiera decírmelo solo, porque mi hermana se quejaba de un viaje que se canceló por razones muy válidas y que ni siquiera estaba en control de nadie. Mis padres también habían sido lo suficientemente astutos como para decirles a todos los invitados que la razón por la que cancelaban la fiesta era porque yo había enfermado de repente y les habían pedido específicamente que no me enviaran mensajes hasta el día siguiente porque entonces terminarían mi teléfono, y eso era lo último que necesitaba con mi migraña. Así que nadie me había enviado mensajes y no pude averiguar qué estaba pasando hasta el último minuto. Tan pronto como mis padres me dijeron lo que sucedía, empecé a pelear con ellos y a gritarles. Estaba extremadamente molesta porque ¿quién no lo estaría en mi lugar? Aún así, lo único que les preocupaba era que yo estuviera demasiado ruidosa porque temían que mi hermana se despertara de su siesta. No me importaba eso. Y seguí gritando hasta que mi hermana bajó las escaleras y empezó a defender a nuestros padres, diciendo que no habían hecho nada malo. Afirmó que ella era quien había dicho que no quería que nadie festejara o tuviera algún tipo de celebración en un momento en que ella estaba tan molesta porque sería insensible. Y si no podía ver eso, entonces yo era realmente la persona más mimada y con derecho del mundo. La pura audacia de decirme eso después de lo que había hecho me enfureció tanto que empecé a maldecirla a ciegas, y le agarré el pelo e intenté sacudirla. Así que las cosas se pusieron físicas. Nuestros padres tuvieron que separarnos, y supongo que no oímos el timbre de la puerta hasta que finalmente dejamos de pelear. Mis padres estaban muy seguros de que habían desinvitado a todos, pero cuando abrieron la puerta, mi abuelo estaba de pie afuera. Mi abuelo paterno es realmente una fuerza con la que hay que contar. Y todos en la familia le temen y lo respetan mucho, incluidos mis padres, así que tenerlo en la puerta no era una buena noticia para ellos. Tan pronto como abrieron la puerta, entró y empezó a preguntar por qué había tanto grito y maldición. Y me miró a mí en busca de respuestas porque, bueno, yo era la que más maldecía. Normalmente no le contaría a nadie sobre el tipo de trato que recibía de mis padres porque era muy trivial, pero esta vez no oculté absolutamente nada y le conté todo a mi abuelo. Estaba muy molesta con mis padres y mi hermana, y no pensé que había ningún punto en tratar de ocultar la verdad porque eso solo los alentaría a tratarme aún peor. Era hora de hablar, y eso hice. También le dije que el hecho de que mi hermana fuera tratada como la favorita no era solo un incidente aislado. Era algo con lo que había tenido que lidiar todos los días durante los últimos 18 años de mi vida. Pero este incidente era el límite, y no podía soportarlo más. Tan pronto como terminé de hablar, pude ver que mi abuelo estaba absolutamente horrorizado. El shock era visible en su rostro, y en unos segundos le gritó a mi padre y empezó a regañarlo. Me enteré de muchas cosas que hasta entonces no sabía. Mi abuelo empezó a regañar a mi padre porque aparentemente había estado enviándoles dinero todos los meses durante los últimos años, porque mis padres habían estado luchando para mantener su negocio en marcha y también para apoyar a nuestra familia. Así que en realidad era mi abuelo quien nos había estado manteniendo a todos. E incluso esta fiesta por la que mis padres estaban a punto de llevarse el crédito, todo había sido pagado por mi abuelo. Mi abuelo les dijo a mis padres que realmente lo habían decepcionado al tratarme de esta manera porque, por la forma en que yo actuaba, era muy obvio que había sido traumatizada por su favoritismo hacia mi hermana. Mis padres lo dejaron hablar en silencio. Pero mi hermana, siendo la absoluta tonta que es, intentó discutir con él y le dijo que la única razón por la que había pedido que se cancelara era porque estaba absolutamente destrozada de que su viaje a Nueva York, al que había estado mirando hacia adelante durante los últimos meses, se hubiera cancelado por el momento, y era realmente insensible tener una fiesta cuando ella estaba sufriendo. Pero mi abuelo no tenía tiempo para ella y la tontería que estaba diciendo, y le dijo a la cara que era la encarnación del entitlement al exigir que cancelara mi fiesta de cumpleaños número 18 solo para acomodar sus sentimientos sobre un viaje que podría tomar más tarde. Le dijo que el mundo no giraba alrededor de ella,
y creo que eso debió haber sido noticias para ella. De todos modos, que mi hermana discutiera con mi abuelo lo enfureció aún más. Y eventualmente, solo les dijo a mis padres que ya no los apoyaría y que estaban solos ahora. Luego me dijo que empacara mis maletas y me fuera con él si quería mudarme, porque claramente mis padres no eran gente de bien y solo les importaba mi hermana. Incluso cuando mi abuelo dijo eso, lo único que parecía enfurecer a mis padres era el hecho de que mi abuelo había dicho que no recibirían más apoyo financiero de él. Ni siquiera parecían importarle el hecho de que él había ofrecido dejarme vivir con él, y yo estaba a punto de aceptar esa oferta, lo que demuestra que mi abuelo tenía completamente razón en que no les importaba nada de mí. Así que no perdí tiempo. Subí mientras mis padres intentaban regatear y discutir con mi abuelo para que no retirara su apoyo, y rápidamente empacé mis cosas. Luego bajé y me fui con mi abuelo, quien ni siquiera miró hacia atrás a su hijo una última vez. Mientras conducíamos a su casa, incluso se disculpó conmigo por todo lo que había pasado, y dijo que debería haber tomado esta medida hace mucho tiempo. No sé qué significa eso, pero estoy realmente contenta de estar quedándome con él ahora. Las únicas personas que están infelices con este arreglo son obviamente mis padres, y han estado tratando incansablemente de contactarme. No los he bloqueado todavía, pero tampoco les he respondido. No he contestado ninguna de sus llamadas ni he respondido ninguno de sus mensajes, pero los he estado leyendo todos. Mi mamá y mi papá seguían enviándome mensajes de texto para disculparse conmigo y diciendo que realmente no lo habían pensado bien, que siempre ponían a mi hermana primero porque ella era más delicada y sus sentimientos eran más frágiles, y al hacerlo, no se dieron cuenta de que me estaban descuidando. Lo sentían mucho. Realmente intentaron muy duro hacer que pareciera que solo me descuidaban, porque pensaban que yo era lo suficientemente fuerte y dura para lidiar con ello. Pero seamos realistas, mi hermana es casi 5 años mayor que yo, y si algo, ella debería haber sido la fuerte para lidiar con el hecho de que tenía que compartir a sus padres conmigo. Así que no creí ni una palabra de lo que mis padres me estaban diciendo, y sabía que solo actuaban así porque querían que volviera para que mi abuelo continuara apoyándolos. Todo lo que quería de ellos era una disculpa genuina, pero nunca llegó. Y eso empezó a enfurecerme de verdad. Así que esta mañana le dije a mi padre que dejara de enviarme mensajes, y le dije que sabía que solo lo hacían porque querían que mi abuelo continuara apoyándolos y no necesitaba sus disculpas falsas. Estaba harta de ellos y me habían mostrado exactamente dónde estaban sus prioridades al cancelar mi fiesta de cumpleaños, sin siquiera preguntarme. Eso realmente fue la gota que colmó el vaso y ahora nunca volvería con ellos. En lugar de disculparse, mi papá entonces me escribió de vuelta y dijo que sabía que me había tratado injustamente, y lo mismo había hecho mi madre. Pero estaban dispuestos a disculparse por ello y listos para hacer cualquier cosa para compensármelo. Cometieron un error al decir que estaban listos para hacer cualquier cosa porque tomé esa oportunidad para decirles que solo estaría de acuerdo en volver con ellos y hablar con mi abuelo sobre apoyarlos sí y solo si me prometían que cuando volviera, mi hermana ya no viviría con nosotros. Después de todo, ella tenía 23 años y había estado trabajando durante los últimos 2 años. Debería haber ahorrado suficiente dinero para poder mudarse ya. Así que no creo que estuviera siendo tan injusta, pero mis padres piensan que estoy siendo ridícula y sin corazón. Así que ahora ahí está por decirle a mis padres que solo me mudaré de vuelta con ellos si mi hermana se muda. Para empezar, creo que mencioné en mi publicación original anterior, todo había sido incidentes muy triviales. Recuerdo que siempre me decían que tenía que dejar la última rebanada de pizza o lo último de cualquier comida que se pedía para mi hermana si a ella le pasaba a gustarle. Y si no, solo entonces se me permitía terminar. De manera similar, no se me permitía comprar o usar el tipo de ropa que a ella le gustaba. Mis padres me decían que ella tenía su estilo personal y que nunca debería intentar copiarlo, y eso significaba que no podía usar nada que estuviera de moda. La mayoría de las veces me veían obligada a usar su ropa de segunda mano, porque éramos casi del mismo tamaño. Raramente conseguía comprar algo nuevo porque mis padres pensaban que era inútil. Así que, ya sabes, ese tipo de cosas, ella siempre había sido una enorme prioridad para mis padres, y aunque estas cosas son triviales, aún se acumulan. Desafortunadamente, nunca pensé que esto era lo suficientemente importante como para mencionárselo a mis parientes. E incluso si lo hubiera hecho, apenas creo que fueran motivos para que alguien quisiera llevarme o ofrecerme mudarme de mi casa. Por eso me mantenía callada porque de lo contrario, solo enfurecería más a mis padres. Y en cuanto a mi abuelo, dije que es una fuerza con la que hay que contar porque literalmente todos en la familia lo admiran y respetan. En sus días fue uno de los mejores abogados y ganó muchos casos difíciles. Es extremadamente recto moralmente, lleva un estilo de vida muy disciplinado y sin mencionar, es extremadamente rico también. Así que, obviamente, va sin decir que todos en la familia lo admiran. Si quería, podría haberle hablado sobre cómo mis padres me trataban. Pero hasta el año pasado, mi abuelo estaba realmente ocupado cuidando a mi abuela, quien estaba en sus etapas finales de vida. Estaba un poco demasiado ocupado con eso, y no quería molestarlo con mis quejas triviales contra mis padres cuando ya estaba lidiando con tanto. Y después de que mi abuela falleció, estaba de luto. Así que no pensé que valiera la pena mencionarlo de todos modos. Ahora que me ha ofrecido ayudar, estoy realmente agradecida por ello. Siempre hemos tenido una buena relación y no es sorprendente que me haya ofrecido dejarme vivir con él hasta que sea hora de irme a la universidad. Incluso, me dijo que cubrirá todos los gastos de eso hasta que esté trabajando. Me mantendré en la condición que puse a mis padres. Obviamente no tengo intención de volver a vivir con mis padres incluso si echan a mi hermana. Solo quiero ver si realmente lo hacen. Eso es todo. Eso me dejará saber si están serios sobre quererme de vuelta y si piensan que mi hermana es más importante que el apoyo financiero de mi abuelo. No le he dicho nada sobre esto, pero para ser justos,
También había muchas cosas que me habían ocultado y que no me enteré hasta recientemente. Así que creo que es justo. Me refiero al hecho de que todo el tiempo mi abuelo sabía que mis padres no me querían realmente. Y sin embargo, nunca había hecho nada al respecto. De hecho, nunca había sabido por qué exactamente mis padres preferían a mi hermana, a pesar de que no tenía cualidades que explicaran su comportamiento parcial. Fue mi abuelo quien me explicó recientemente que mis padres inicialmente solo planeaban tener un hijo. Pero entonces, 5 años después de que naciera mi hermana, mi madre se quedó embarazada de mí. Planeaban terminar el embarazo, pero mi papá cometió el error de contárselo a los padres de mi madre, y ellos fueron bastante insistentes en el hecho de que si mis padres habían sido bendecidos con otro hijo, sería malo rechazar esa bendición. Así que, mis abuelos maternos convencieron a mis padres de tenerme, pero desafortunadamente, tuvieron un accidente automovilístico realmente terrible cuando mi madre estaba en su 8º mes, y después de luchar por sus vidas durante un par de semanas, ambos sucumbieron a sus heridas. Obviamente, mi mamá estaba devastada y tuvo un colapso psicótico mientras estaba embarazada, donde empezó a acusarme de traer mala suerte a su vida. Tuvo que ser institucionalizada durante un par de semanas, y cuando volvió estaba relativamente mejor. Pero mis padres subconscientemente empezaron a arrepentirse de haber permitido que el embarazo llegara tan lejos. Tenían toda la intención de ponerme en adopción después de que naciera. Pero esta vez, mis abuelos paternos pusieron el pie en la tierra y dijeron que eran ridículos, y no permitieron que mis padres me pusieran en adopción. Eran padres reacios, pero sin embargo, me criaron. Mi abuelo me contó todo esto cuando lo confronté sobre el comentario que había hecho cuando me llevaba a casa sobre cómo debería haber sabido mejor y tomado este paso hace mucho tiempo. Así que, eso es lo que realmente significaba. Y estoy de acuerdo, definitivamente debería haberlo hecho. De todos modos, ahora que sé la verdad sobre por qué exactamente mis padres me han tratado diferente, sé que nunca volveré con ellos. Y la forma en que los estoy tratando ahora está completamente justificada. Me castigaron durante años por algo que ni siquiera fue mi culpa. Al menos soy mejor que eso, y los castigo por cosas que realmente son su culpa. Todavía estoy un poco molesta con mi abuelo por no decirme la verdad antes, pero de alguna manera entiendo que estas cosas son difíciles de hablar, especialmente con alguien que aún es un niño. Pero él es la única persona en la que puedo confiar ahora, así que estoy tratando de no estar tan enojada con él. Han pasado 1 semana y 4 días desde que me mudé de mi casa, y mis padres han estado enviándome mensajes tratando de hacerme cambiar de opinión sobre la condición que propuse, pero no les respondí. No pensé que era necesario hablar con ellos hasta que tomaran una decisión. No habían intentado llamarme o enviarme mensajes durante los últimos 3 días, y pensé que finalmente se habían rendido. Pero hoy, mientras salía después de la escuela, vi que mi hermana estaba de pie afuera y no tuve una buena sensación al respecto. Así que le pedí a uno de mis amigos varones que me acompañara a casa. Es jugador de fútbol, así que es un poco grande. Y sabía que si mi hermana intentaba algo gracioso, él estaría allí para rescatarme. Él y yo hemos sido amigos durante mucho tiempo, así que confío en él implícitamente y sabe literalmente todo, incluyendo lo que he mencionado sobre mi familia. Así que accedió a acompañarme a casa, y mi hermana nos siguió en silencio y me estaba asustando mucho. A mitad de camino a casa, decidí darme la vuelta y confrontarla sobre qué demonios estaba tratando de hacer. Me dijo que no estaba dispuesta a hablar conmigo sobre estas cosas frente a un extraño, pero le dije que ni siquiera estaba dispuesta a hablar con ella en absoluto. Entonces empezó a decirme que nuestros padres han estado realmente estresados y molestos, y todo es por mí, y cómo me he estado comportando. Luego mencionó que ayer nuestros padres finalmente le habían dicho que no volvería a casa o siquiera hablaría con mi abuelo, sobre apoyarlos de nuevo hasta que estuvieran de pie a menos que la echaran de la casa. Ella estaba aquí para confrontarme al respecto porque pensaba que estaba siendo extremadamente injusta. Pensé que era ridículo de su parte pensar que dignificaría esto con una discusión, así que solo le dije que si yo no puedo ser feliz, entonces ella tampoco. Esa es exactamente la lógica que usó para cancelar mi fiesta, y creo que debería aplicarse a ella también. Luego me di la vuelta para caminar de vuelta a casa, pero empezó a gritarme, y dijo que era un ser humano horrible. Ni siquiera me molesté en responder o darme la vuelta. Solo seguí caminando con mi amigo y le saqué el dedo medio. Supongo que el hecho de que le sacara el dedo medio fue lo que la enfureció porque lo siguiente que supe fue que me había atacado y estaba en el suelo. Llevaba una mochila, así que podía sentir el peso de eso así como el de ella en mi espalda. Afortunadamente, mi amigo me cubrió la espalda, literalmente, porque en segundos sentí que mi hermana era levantada. Y cuando finalmente logré ponerme de pie y sacudirme el polvo, vi que mi amigo literalmente la estaba sosteniendo de un brazo y apenas había roto a sudar. Así que, supongo que tenía razón en pedirle que me acompañara a casa, ya que mi hermana siempre tuvo una beta violenta, y lo sabía. Estaba extremadamente molesta de que siquiera pensara que podía atacarme y salirse con la suya. Así que me acerqué a ella, la abofeteé fuerte y le dije que si intentaba algo gracioso de nuevo, la reportaría a la policía. Y con todos los problemas que ya había causado a sus queridos padres, estoy segura de que no lo apreciarían más. Aún tuvo la audacia de intentar continuar discutiendo conmigo, pero después de esa bofetada, mi amigo y yo seguimos caminando, y después de eso, no me persiguió más. Cuando llegué a casa, le conté todo a mi abuelo, y estaba a punto de llamar a la policía, pero le dije que no valía la pena, era solo una perdedora. Y estoy segura de que había aprendido la lección. Además, estoy segura de que ya estaba en una posición riesgosa con respecto a nuestros padres. Finalmente le conté a mi abuelo sobre lo que le había dicho a mis padres, la condición que les había puesto. Pensé que mi abuelo se molestaría, pero literalmente se rió conmigo porque pensó que era realmente ingenioso y estuvo de acuerdo en que mis padres definitivamente merecían que los jodieran. Así que, eso fue eso.
Y aunque me siento un poco dolorida por haber sido empujada al suelo, me sentí bien de poder finalmente abofetear a mi hermana porque totalmente lo merecía. Y había sido algo que se venía acumulando desde hace mucho tiempo. Ahora, solo espero que mis padres y mi hermana tomen esto como una lección y me dejen en paz. En septiembre, se supone que empezaré la universidad, así que solo viviré con mi abuelo durante los próximos meses, ya que la escuela ha terminado oficialmente ahora. Tuve mi graduación de secundaria hace un par de días, y mi cita para el baile de graduación fue mi novio, el amigo jugador de fútbol del que he estado hablando en mi última actualización. Sí, algunos de ustedes lo adivinaron. Y solo quería sacar este pequeño detalle feliz del camino antes de entrar en lo que pasó con mis padres y mi hermana. Así que, después de mi altercado con mi hermana, recibí un mensaje de mis padres 2 días después diciendo que habían llegado a una conclusión sobre lo que querían hacer y que iban a dejar que mi hermana continuara viviendo con ellos, porque yo claramente no era el tipo de persona que querían alrededor de ella, ya que siempre había sido celosa y mezquina. Me dijeron que la única razón por la que me querían de vuelta era porque necesitaban el apoyo financiero de mi abuelo. Pero el hermano mayor de mi madre había decidido intervenir como socio e inversor en el negocio, así que ya no lo requerían, y tampoco me querían alrededor más. Estoy bastante segura de que pensaban que esto me dolería, pero ya sabía sus verdaderas intenciones desde el principio. Así que esta revelación no me hizo absolutamente ninguna diferencia, y ni siquiera respondí a ese mensaje. Supongo que el hecho de que no respondiera les molestó, porque me enviaron otro mensaje un par de horas después, diciendo que me bloquearían ahora porque era un ser humano horrible, tal como mi hermana había dicho. No solo era horrible y sin corazón, sino también violenta e ingrata. Violenta porque obviamente la había bofeteado el otro día, y no era sorpresa que hubieran elegido ignorar el hecho de que mi hermana fue quien me provocó y me atacó empujándome al suelo. O mejor aún, ni siquiera creo que lo supieran porque mi hermana debe no haberles dicho. E ingrata porque después de todo lo que mis padres habían hecho por mí, aún tenía la audacia de actuar como si fueran malos padres. Sacaron a relucir cómo me habían criado y gastado tanto dinero en alimentarme, enviarme a la escuela y vestirme. Realmente no entiendo por qué los padres sacan cosas así cuando están en un aprieto, porque creo que es lo mínimo que pueden hacer por sus hijos. No los hace especiales. Pero supongo que en la opinión de mis padres, piensan que lo mínimo es más que suficiente y debería tratarlos como mis salvadores por todo eso. De todos modos, realmente quise responder a eso, pero decidí no hacerlo porque sería una pérdida de tiempo. Así que, antes de que pudieran bloquearme, los bloqueé primero, y ahora estoy terminada. Mi abuelo y yo estamos viviendo bastante felices, y hasta ahora he sido aceptada en muchas universidades de mi elección. Todavía estoy esperando respuesta de algunas, de las mejores y luego mi abuelo cubrirá todos los gastos como me prometió, antes. Todavía estamos tratando de adaptarnos a vivir juntos porque todavía me encuentro enojándome con él ocasionalmente por no haberme sacado de mis padres antes. Pero al menos está tratando de arreglarlo más tarde en la vida. Debió tener sus restricciones. También y sé que realmente se arrepiente de no haber podido ayudarme cuando realmente lo necesitaba. Pero ahora lo estamos trabajando juntos, así que nunca tenga que lidiar con mis padres sola de nuevo. Espero que no me contacten nunca más tampoco. Estoy genial ahora y por lo que sé, toda mi familia ha cortado a mis padres y a mi hermana. El lado de la familia de mi mamá todavía está en contacto con ellos. Pero gracias a mi abuelo, nadie del lado de mi papá les habla más. La mayoría de la gente no estaba al tanto de la forma en que me trataban porque, bueno, nunca hablé de ello. Pero después de que mi abuelo empezó a decirles a la gente que no estaba en contacto con mis padres más, empezaron a enterarse exactamente por qué habíamos tenido esa ruptura. Y mis padres terminaron siendo ostracizados. No creo que tengan a nadie más que culpar por esta situación aparte de ellos mismos. Así que ya sabes, es karma, supongo. No tengo absolutamente idea de qué ha estado haciendo mi hermana. Pero oí de un par de personas que finalmente se mudó y está viviendo independientemente desde la semana pasada. Para ser honesta, esa es la noticia que me recordó actualizarlos aquí. Mi novio y yo seguimos fuertes y nos vemos el fin de semana ya que vuelvo a casa todos los fines de semana porque mi universidad está bastante cerca. He hecho muchos amigos aquí y realmente me siento como una persona completamente nueva, para ser honesta. Mi abuelo y yo también hemos podido trabajar en nuestra relación y estamos más unidos que nunca ahora. Es mi persona favorita en todo el mundo y no creo que nada pueda cambiar eso. Ha cometido errores en el pasado, pero bueno, ¿quién no? Lo he perdonado y hemos seguido adelante de todo. Así que sí, estoy realmente feliz ahora.